Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas las compañeras y a los compañeros que están en este lanzamiento de la Escuela de Género y Política Cristina Fernández. Vuelvo a pedir disculpas, realmente no pensamos que iba a superar la cantidad de personas que tenemos en este Zoom. Ha sido un error mío, así que voy a asumir la responsabilidad de eso. No obstante, espero que esta sea una jornada hermosa. Quiero saludar, se encuentra presente la ministra de Gobierno, Teresa García, se encuentra presente la diputada Soledad Alonso, la diputada Florencia Saintud, también por el Ministerio de Mujeres se encuentra presente la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, nuestra querida compañera Flavia Delmas, se encuentra presente la directora provincial Daniela Castro, la directora Carolina Rivi, las coordinadoras Ada García, Sofía Moglia, Osana Casola, Ángeles Gratone, Marcela Izarra, Yamila Zavala Rodríguez, también se encuentra presente Ibis Azúa, que ella es asesora, se encuentra la directora de género de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Jasmine Campo, que va a ingresar en un momento, pero está Marianela García, que forma parte de su equipo. Hay compañeras concejalas de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Está nuestra compañera secretaria de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Frente Grande Nacional. También hay presidentas y vicepresidentas del Frente Grande de todo el país, y compañeras de La Rioja, y compañeras de distintas provincias que están acá presentes. También está Tessy Bermúdez, ella es referente del partido Forta. También está la Red Provincial de Mujeres contra la Violencia, y está nuestra mesa provincial, con nuestro vicepresidente Carlos Raimundi también, quien ha ayudado mucho para que nosotras pudiéramos tener esta escuela hoy. Y también están Eduardo y Mario. A mí solo me toca presentar, pero sí quiero decirles que como militante, yo aprendí a trabajar al lado de un hombre, y uno podría decir que ese hombre era el símbolo del patriarcado. Para los que trabajamos cerca de él, sabemos que ese hombre es símbolo del feminismo y que siempre nos dijo a nosotros que había que ponerle el cuerpo a las ideas. Y hoy Mario Seco le estamos poniendo el cuerpo a las ideas. Una idea que surgió de una compañera que es nuestra secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, que quiso hacer esta escuela, que quiso que nosotras como mujeres nos pudiéramos capacitar, formar y empoderar. Así que no voy a tomarme el rédito de esa situación, porque no ha sido mi idea, ha sido la idea de nuestra compañera, y ella se merece el reconocimiento por llevar a cabo con un grupo de compañeras esta escuela, y que esta escuela próximamente empiece a funcionar con un grupo de académicas y personalidades que nos van a dejar con la boca abierta a todas, pero por sobre todas las cosas nos van a enseñar a empoderarnos día a día, nos van a enseñar a militar para cumplir un rol en la función pública, y nos van a enseñar a valernos por nosotras mismas. Así que no me queda mucho más por decir, le voy a decir a Sergio que para esta bienvenida primero vamos a ver unos videos y después le vamos a dar la palabra a nuestra ministra de Gobierno, Teresa García. Pero ahora vemos los videos. Hola a todas y a todos. Bueno, antes de comenzar les quiero comentar que estoy con este tapabocas, que lo distribuimos las mujeres embajadoras en Naciones Unidas el 8 de marzo y que, como podrán ver acá, dice empoderamiento. Y un poco lo que vamos a hacer hoy justamente es parte de ese empoderamiento. Entonces, el lanzamiento de la Escuela de Género y Política Cristina Fernández realmente es un hecho enorme. En primer lugar, quiero felicitarlas por el lanzamiento de esta importante Escuela de Género y Política. Es un gran orgullo y satisfacción que seguramente ha requerido mucho trabajo y esfuerzo. Estamos atravesando un contexto muy, muy difícil por esta tragedia mundial llamada COVID-19.
por lo que esto tiene muchísimo valor. Esta iniciativa permite hacer avances en la igualdad de géneros. La educación tiene un efecto e impacto transformador en la vida de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Permite abordar y entender los obstáculos estructurales, los estereotipos de género y las normas sociales negativas, promoviendo la igualdad de acceso de la mujer a los mercados de trabajo, así también como su participación activa en ellos. Es una realidad que las mujeres tienen mérito, pero no pueden llegar solo por su mérito, porque las condiciones laborales, económicas, familiares, sociales y subjetivas conspiran contra su ascenso y desarrollo. Por ello, los cupos, las acciones afirmativas y las políticas públicas son indispensables para garantizar igualdad real de oportunidades, especialmente para aquellas mujeres que se enfrentan a múltiples e interseccionales formas de discriminación y aún más barreras por delante. Me complace observar los temas que serán abordados en la escuela, como la historia de los feminismos y la violencia contra mujeres y diversidades. La pandemia COVID-19 ha expuesto la pandemia en la sombra, la violencia por motivos de género que exige un abordaje que no se concentra solo en la atención de la emergencia, sino que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencias por motivo de género. Y esto es el paradigma que implementa el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La creación de este ministerio es un hecho histórico en nuestro país y demuestra el compromiso de avanzar hacia la construcción de una Argentina con las mismas oportunidades y los mismos derechos para todas y todos, y que asume con responsabilidad las demandas históricas del movimiento de mujeres. Este compromiso también se refleja en el ámbito internacional, donde ocupamos espacios de decisiones en cuestiones vinculadas a género y diversidad, como por ejemplo la vicepresidencia de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, la vicepresidencia de la Mesa de Trabajo de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la copresidencia del Grupo LGBTI de Naciones Unidas. Nuestro otro copresidente es Países Bajos. Como ha señalado la distinguida Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, es preciso superar los déficits de participación y las múltiples discriminaciones que enfrentan las mujeres en el espacio público para construir sociedades más justas e igualitarias. Debemos transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, y para esto es imperativo una mayor participación de las mujeres en las esferas económica, política, tecnológica y social. Me complace ver que han titulado a la escuela con el nombre de nuestra vicepresidenta, quien es un claro ejemplo de liderazgo en la política argentina y ha enfrentado obstáculos fuertes con una gran fortaleza y un fuerte compromiso con el país. Estimadas, es necesario seguir construyendo y aplicar las lecciones aprendidas para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, porque sin estos no es posible hablar de desarrollo ni de igualdad. Estoy convencida que este lanzamiento contribuye a crear sociedades más inclusivas desde el ámbito educativo, ya que, como mencioné en varias oportunidades, necesitamos construir una nueva normalidad post-COVID-19 en la que la igualdad de los géneros sea una parte esencial de este nuevo contrato social. Muchas gracias. Mi saludo a la Escuela de Género y Política Cristina Fernández de Quilmes. Soy María Fernanda Silva, la embajadora argentina ante la Santa Sede, y es un gusto estar con ustedes, aunque sea de esta manera virtual, en estas primeras jornadas de la Escuela de Género y Política. Muchísimas gracias también a quienes hayan pensado en mí para enviar este mensaje inicial. De verdad, he revisado el programa de estudios que se han propuesto y he encontrado allí, gratamente, me ha sorprendido positivamente ver que han incluido el pensamiento decolonial y también abordar el antirracismo.
normalmente temas soslayados, negados, invisibilizados, y considero, millones de mujeres consideramos, que si un feminismo no se declara anticolonial y antirracista, entonces no es feminismo. Entonces de verdad no lo es. Así que mi alegría, mi felicitación, porque entre los muchos temas que van a abordar están esos dos. Y siempre a disposición para lo que puedan necesitar. Esta virtualidad nos lo permite y tal vez si quisieran compartir este espacio en el cual se han propuesto el aprender, el salir de zonas de incertidumbre para ingresar en zonas de aprendizaje, que siempre es colectivo. Cuentan conmigo también. Y por supuesto, si alguna palabra pudiera acercarles, si alguna idea, si algún concepto, aquí me tienen. Creo que es un espacio en el que van a poder también debatir el concepto mismo de liderazgos, el concepto mismo de roles de género y de poder. Y por lo tanto de representación política. No quiero despedirme de ustedes sin dejar también un abrazo a nuestro compañero, el embajador, representante permanente de la Argentina ante la OEA, el compañero Carlos Raimundi, y a todas ustedes, queridas compañeras, desearles lo mejor, y lo mejor siempre es el autorreconocernos en nosotras y en nuestras comunidades, definiendo identidades. Bueno, ahora sí, va un abrazo, un beso, el mejor de los trabajos y el mejor de los encuentros. Cuando lo necesiten, ya saben, allí me tienen, se las quiere. Muchas gracias por pensar en mí una vez más y se me cuidan, ¿eh? Nos cuidamos entre todas. Muchísimas gracias. Cuídense. Hacerle llegar un saludo muy especial al Frente Grande, especialmente a las compañeras que están inaugurando esta escuela de formación de género y política Cristina Fernández. Siempre formarnos sabemos que es una opción desde la política y en este caso para profundizar el recorrido de contenidos que son fundamentales para abordar los desafíos de este contexto. El feminismo ha atravesado nuestra sociedad, nuestras prácticas institucionales, sociales, políticas, sindicales, y de esto dan cuenta hoy todas las organizaciones de la sociedad y los partidos políticos ineludibles, ¿no? Tenemos que cumplir esa paridad, pero esa paridad además debe estar llena de contenidos de igualdad, de contenidos que interpelen los proyectos políticos desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva que incluya cómo abordamos aquellos aspectos que históricamente han desigualado en nuestra sociedad. Y bueno, la igualdad de género, la diversidad sexual son hoy inclusiones imprescindibles en una perspectiva emancipadora. Así que felicitarlas y que sea excelente este lanzamiento de la Escuela de Género y Política Cristina Fernández. Bueno, antes de cederle el uso de la palabra a nuestra compañera secretaria Silvia Zavala, le voy a pedir a nuestra ministra de Gobierno, amiga, militante, empoderada como pocas, que nos salude, que nos diga algo. Querida Teresa García. Ahí vamos. Bueno, buenas noches a todas y a todos los compañeros que están participando de este encuentro. Primero, celebrar y felicitar al Frente Grande y a las compañeras que militan en el Frente Grande, en esa fuerza política, por tener esta iniciativa de convocar a una escuela de género y política.
Agradecerle muy especialmente a Susana González, una compañera con la que transitamos algunas cosas juntas, y la verdad que es un gusto siempre con ella. Tiene coraje, tiene valentía, y esas cosas siempre pesan mucho en la política. Sé que está con nosotros porque lo veo ahí, chiquitito arriba, a Mario Seco, compañerazo de todas las gestas, digamos, de las épocas difíciles, de las de no tanto, de siempre, a Carlos Raimundi, y para terminar, un recuerdo muy particular de alguien a quien yo quise mucho y la conocí hace muchos años, que es una compañera que se fue ayer, que es Alcira Argumedo, una compañera de las grandes luchas, y que por estos días estaba protagonizando una pelea que hay, una discusión que hay en el seno, por lo menos de las fuerzas políticas, que es el tema de la hidrovía. Así que un enorme recuerdo para ella, porque además de ser una mujer maravillosa, una mujer empoderada, nunca le tembló la voz. Hemos tenido muchísimas discusiones en alguna etapa de su vida política, pero ahora sobre el final, la verdad que demostró ser alguien que sobre el final de su vida decidió seguir aportándole a la causa nacional y popular. Así que de parte de todas nosotras, y asumo eso, vaya para vos, Alcira, nuestro pedacito de nuestro corazón hoy. Día triste y días de pérdidas, ¿no? Que no nos deben ensombrecer. No sé si lo que dijo Susana es tan cierto, digo, yo no sé si yo estoy tan empoderada. Lo que es cierto que uno ha transitado, y en eso da cuenta mi documento de identidad, muchísimos años en la vida del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Construyendo cada tanto, cuando pudimos, distintas realidades. Una era la realidad del 83, luego la realidad de los 90, en las que combatimos, luego el terrible 2010 y 2011, finalmente el advenimiento en el gobierno de alguien que pensó el país de otra manera, la nación y la patria de otra manera, que fue Néstor Kirchner. Lamentablemente también lo perdimos rápido, y nos dejó su herencia, y él hablaba de la presidenta Coraje, ¿no? Y si yo creo que hay algo que la asigna a Cristina en su manifestación política, primero su enorme capacidad de entendimiento del mediano y el largo plazo y el contexto internacional, pero fundamentalmente la asigna un enorme coraje. Hemos dado batallas que tienen que ver con el fondo de la cosa de la historia. Y no quiero ponerme paradigmática, pero digamos, a lo largo de la historia muchas mujeres dieron batallas sobre el fondo de las cosas, no sobre la superficialidad, no sobre la forma de las cosas. Hemos tenido cientos de mujeres a lo largo de la historia. Cuando uno la refiere a Evita, la refiere desde ese lugar de ser una mujer de pueblo, marginada de la sociedad, no por ello resentida, sino todo lo contrario, que lo que vino es a resolver una realidad de injusticia, siendo la compañera de quien condujo los destinos de la patria. Siempre las mujeres hemos tenido un papel y un rol fundamental y central, tanto en los momentos de crisis como en los momentos de perfilación de nuevos procesos históricos. Por supuesto, desde mi condición peronista, y pido disculpas a quien no lo sea, creo yo que el peronismo vino a la vida política de este país a transformar la realidad. Con el paso del tiempo, y mis años lo dicen, he visto muchas gestas y muchas luchas de mujeres, desde la inicial ley de cupo, la ley de jardines maternales, bueno, finalmente la que vimos hace 2 o 3 años, que fue esa enorme marea de mujeres en la calle, pidiendo justicia, digamos, legislativa con el tema de la ley del aborto. Independientemente de la postura que se tenga, digamos, lo que nadie puede negar que ese enorme movimiento de mujeres fue lo que facilitó y propició que esa ley tuviera sanción. Y así es en todo, digamos. La pregunta que creo, voy a dejar una pregunta solamente en función de mi experiencia. Muchas mujeres movilizadas, somos miles. En este momento de la pandemia, lo decía nuestra representante en el Vaticano, nos va a encontrar con un mundo distinto.
pero no solamente a las mujeres, nos va a encontrar a todos con un mundo y una sociedad distinta. El sujeto social del peronismo históricamente fueron los trabajadores. Esta pandemia inicial que tuvimos con Macri primero, y esta pandemia sanitaria que tenemos ahora, nos va a dejar un sujeto social distinto. Vamos a tener que ser inteligentes para mirar la nueva sociedad, la nueva conformación de la sociedad, ¿no? Sobre todo si uno tiene en cuenta lo que ha trascendido hoy y que mañana dictaminará la Corte respecto de un atrevimiento y de un atropello por parte de un municipio, porque finalmente no es más que un municipio de la capital federal, respecto de un DNU presidencial. Esto también tiende a la disolución. Entonces nos vamos a encontrar con una sociedad compleja, con un nuevo sujeto social producto de esta pandemia, donde no hace falta que yo enumere, pero hombres y mujeres que perdieron el trabajo, sin un horizonte cercano. Pero bueno, yo todas estas cosas que son las negativas del análisis, las compenso con que gobierna el peronismo. Y cuando gobierna el peronismo pasan otras cosas. Y el peronismo tiene una deuda con las mujeres. Si bien la ha ido mitigando a lo largo de los años, todavía la tiene. Y es que muchas compañeras, muchas, que de enorme capacidad, de enorme prestigio, con probada militancia y probado ejercicio en todo lo que desarrollan, todavía cuando llegan los momentos de definición hay dificultades. Y las hay porque desde un escrito no se resuelve la sociedad patriarcal, no se resuelve desde una voluntad escrita o institucional. Me parece que es una construcción conjunta. Como decía Susana, yo me formé con un hombre feminista, y es así. Y eso resuelve el dilema, seguramente, en el distrito o en la fuerza política de Mario y de Susana, porque se formaron juntos en eso. Todavía nosotros en el peronismo, y no solamente en el peronismo, en todos los partidos políticos, hay como una especie de dicotomía entre lo que se declama y lo que ocurre. Porque yo también he visto muchas veces muchas mujeres que después de dar batallas enormes en su territorio, finalmente no logran coronar o no logran ordenar esa fuerza política de la cual ellas estarían en representación en su gobierno territorial. Y Mario sabe que lo adoro, y así que lo va a entender. Yo creo que hacen falta muchas mujeres gobernando, porque quien dio la muestra fue Cristina. A Cristina se le puso brava la cosa, se le puso dura la noche. Se le murió el compañero, tuvo la obligación de gobernar sola, con un país partido por la grieta, una oposición salvaje, se le dificultó hasta además su vida personal con sus hijos, que fueron motivos de la persecución, y sin embargo gobernó todos los días. Y hasta el último día de gobierno, hasta el 9 de diciembre, cuando ese pueblo maravilloso la despidió en la plaza, manifestó su enorme vocación de gobernar. Y gobernar es ejercer el poder, que es lo que hizo ella. Si hay algo imperdonable en un dirigente o una dirigente política, es no ejercer el poder que le ha conferido su pueblo. Yo creo que ella es la mejor muestra, por eso me alegra, me gusta, me emociona que una escuela de género y política y de formación lleve el nombre de ella, porque ella es la mejor muestra de lo que significa una mujer ejerciendo el poder en contra de todos aquellos sectores que se ven afectados cuando un partido nacional y popular llega al gobierno, porque empezamos a discutir la justa distribución de la riqueza. Cuando eso ocurre, hay intereses que se ven muy afectados y el embate es fenomenal. No es casualidad que nuevamente, en el día de mañana, y esperemos que la Corte recapacite, volvamos a tener una afrenta de los sectores de poder sobre un gobierno elegido por la gente. Las mujeres vamos a ser, en el tiempo que viene, centrales, fundamentales, porque va a haber que reparar no solamente la economía o la trama de la sociedad o la actividad productiva,
vamos a tener que recomponer la emocionalidad de nuestro pueblo. Fueron 2 años muy duros. A todos hemos perdido algún compañero o alguna compañera en el tránsito en estos días, en este tiempo, en estos años, y además hemos visto cómo se nos ha deteriorado la vida más cercana, la de los que más necesitan. Así que va a haber un enorme componente vamos a tener que ponernos todos, compañeras, compañeros, dirigentes, dirigentas, funcionarios, funcionarias, todos, a estar muy atentos a cómo contenemos a esta nueva sociedad con la que nos vamos a tener que encontrar. Con el convencimiento, y siempre lo tendré, que las mujeres, como somos capaces de hacer muchas cosas en la vida, y a la vez, además todas, vamos a tener un papel preponderante en la construcción de los tiempos políticos que se vienen. Agradecerte mucho, Susana, agradecerles a todas las compañeras. La pregunta, insisto, que quiero dejar es, ¿qué vamos a hacer las compañeras que pertenecemos a las fuerzas políticas y dónde se va a discutir en verdad no solamente la representación de las compañeras en un acto arriba de un palco, dónde se va a discutir la representación y el poder político de verdad? Gracias. Muchas gracias, Teresa. Gracias por tus palabras. Silvia, te voy a ceder el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Qué nervios, voy a ser totalmente honesta. Realmente se ha generado una expectativa que nos ha superado y que no fue ni ingenuidad ni suponer que había poco interés por la temática. Realmente fue inexperiencia, si lo podemos llamar de alguna manera, pero con la mejor de las buenas voluntades para esta escuela. Me gustaría contarles primeramente cómo pensamos esta escuela, o de dónde surge esta escuela, para después contarles mínimamente cómo la armamos y cómo va a salir para que todas y todos todos que se quieran inscribir vayan a poder hacerlo. En principio esta escuela nace de múltiples reuniones, de numerosas reuniones con las compañeras del Frente Grande de toda la provincia de Buenos Aires, de los diferentes distritos donde está conformado el Frente Grande, donde empezamos cuando tomamos la conducción de la Secretaría, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que necesitan las compañeras? Bueno, lo que necesitaban las compañeras por gran mayoría era el tema de la capacitación, y la capacitación no solamente en la temática de género, que sí era importante, sino también en lo que tenía que ver con la política. Y bueno, esa necesidad, diría Evita, donde existe la necesidad surge un derecho. Y bueno, y ahí estuvimos, tratando de generar esta posibilidad de dar un derecho a que las compañeras pudieran recibir esta capacitación. Después esto lo trabajamos en la Secretaría con las compañeras y compañeros de la Secretaría, y ahí empezamos a pensar en esta posibilidad de decir, bueno, ¿en qué ejes, en qué formas vamos a generar esta escuela? Y los ejes que decidimos son los que nos dio nuestra conductora, que después salió el nombre, pero siempre tuvimos claro, y lo tenemos no solo por decisión personal, sino también porque nuestro conductor, que es Mario Seco, se encarga de que siempre sepamos que Cristina Fernández es nuestra conductora. Y tenía que ver con aquello que dijo en el 2018 en el Senado, que nuestro proyecto político tenía que ser nacional, popular, democrático y feminista. Entonces los 3 ejes de la escuela surgieron como nacional y latinoamericano, porque no podíamos perdernos como nación en un contexto sin pensar el contexto latinoamericano. El otro eje es el feminismo popular, que es el feminismo al que adherimos. Y por último, el eje democrático. Y ahí empezamos a pensar en quiénes serían las personas para poder llevar adelante este proyecto. Entusiasmada con un libro que acababa de leer, que era Peronismo y Feminismo, cuya recopiladora es nuestra ministra Estela Díaz,
conocía ahí en ese libro a Indy Balobra, que es del Centro de Interdisciplinario de Investigaciones de Género de la Universidad Nacional de La Plata, y me puse en contacto con ella, y ella fue quien nos sugirió a Luisina Boya y a Rosario Gómez Moya, con quienes, por llamado telefónico nada más, y pueden dar testimonio de eso, pudimos realmente tener ponernos de acuerdo, y ellas pudieron captar absolutamente rápidamente la idea de esta escuela. Y en el eje democrático, en lo personal, no tenía ninguna duda. Indiana Guereño, que es de pensamiento penal, una amiga y compañeraza, sabía que tenía que ser ella, que por toda su trayectoria en materia de feminismo, de derechos y de democracia, y especialmente de derechos humanos, bueno, era ella quien tenía que estar en este trabajo. Así que ahí pudimos darle esta conformación. Después tuvimos la elección del nombre, que no tuvimos prácticamente dudas. Hubo otros nombres, pero el de Cristina, y por supuesto que Susana le tocó desempatar, y ese era el nombre que iba a salir. Comparto completamente todas las palabras que dijo Teresa sobre nuestra compañera, sobre nuestra expresidenta y actual vicepresidenta, así que no había dudas de cuál iba a ser el nombre. Y cómo complementar esta formación, y bueno, y eso va a ser así. Vamos a tener 2 módulos por cada uno de los ejes temáticos que van a estar dando estas compañeras que nombré, y después, al terminar estos 2 encuentros, vamos a tener una charla con compañeras y compañeros del Espacio Nacional y Popular, que nos puedan ayudar a reflexionar y seguir reflexionando, como hoy nos traía Teresa una pregunta, bueno, otras preguntas sobre la temática. Así que va a haber una charla, y por último, algunos talleres. Esos talleres están organizados por algunas compañeras. Así que el primero de los encuentros va a ser el 12 de mayo, y por excepción no va a ser en el día que va a ser toda la escuela, que va a ser los sábados a la mañana. Va a ser virtual, por supuesto, en este contexto, y por supuesto que va a ser abierta a todas las compañeras y compañeros del Espacio Nacional y Popular que quieran participar. Queremos, como dijeron las 2 embajadoras, ambas embajadoras sin haberse puesto de acuerdo hablaron de lo mismo, queremos trabajar en el empoderamiento de nuestras compañeras para la participación política y para poder dar esas discusiones que nos planteó recién Teresa. Queremos también fortalecernos en la participación política en nuestros propios partidos, pero también en el territorio, y también, digamos, en el intercambio con otros espacios. Así que, bueno, esa fue la idea de trabajo. O sea, no está pensada como una contraposición a decir, bueno, no los compañeros porque las compañeras determinada cosa, sino simplemente para fortalecernos nosotras, no para ir en contra de nadie, sino para que cada vez nuestros espacios se vayan construyendo de una mejor manera, y que nosotras estemos cada vez más fortalecidas para esta cuestión de la participación política. Creo que esta escuela realmente nos enorgullece por esto, porque es una escuela que surge desde su gestación hasta hoy. Está pensada realmente desde un profundo feminismo popular, donde todas seamos partícipes, y que seamos partícipes también después. El miércoles va a estar subida en nuestra página la inscripción para que se abra eso, y como decía Susana, vamos a superar este límite de Zoom que tenemos hoy para poder dar inscripción a todas, a todos, a esta escuela de género y política que nos enorgullece. Quiero hacer cortito un agradecimiento. Primero, como dice el cantito que muchas veces cantando, no fue magia, nos conduce una mujer. Y realmente que nos conduzca la compañera Susana González tiene que ver con esta escuela. Desde que yo asumí la secretaría le dije algunas cuestiones que quería hacer,
y me dijo, vos solamente avísame, después hacia adelante. Y realmente eso, bueno, es un plus al trabajo que la verdad que nos habilitó y nos facilitó muchísimo esta tarea. A las compañeras y compañeros de la Secretaría, que realmente han trabajado muchísimo y nos hemos reunido en muchísimos horarios y muchísimo tiempo para poder llegar a esta conformación. Realmente han trabajado y bueno, y siguen trabajando para que hoy, como Julieta, que está habilitando los ingresos, y como muchas de las compañeras que también van a estar compartiendo. También a todas y a cada una de las compañeras que fueron las que aportaron la idea cuando nos reunimos en cada uno de los territorios. Y por último, y ya le voy a ceder la palabra a alguien, hay alguien que comenzó la conducción de nuestro partido, desde que comenzó, le dio la impronta de primero de ser conducido por una mujer, de que en la provincia nos conduzca una mujer, y de trabajar, y lo sé fehacientemente desde su gestión, no solo como presidente, sino también como intendente por la igualdad y la equidad, y la verdad que, bueno, fue también quien me propuso este espacio de la Secretaría, así que muy agradecida también a nuestro compañero Mario Seco, al que ahora le cedo la palabra, para después habilitarle la palabra a las compañeras que van a ser formadoras en este curso, para que les puedan contar el contenido de cada uno de estos módulos y ejes temáticos. Así que, Mario, te damos la palabra para que puedas saludar. Bueno, la verdad, gracias Silvia, un gusto, las saludo a todas las compañeras, ahí veo unas cuantas, algunas no las conozco, así que mi saludo a todas, ¿no? A todas por este hermoso día que se larga esta escuela, ¿no? Digo, me parece buenísima la idea de Silvia, que la llevó a la práctica. Y también, vamos a decir, acompañada por Susana, una gran compañera nuestra, en este día. Miren, a veces la historia nos va poniendo a cada uno en un lugar para que lo desarrollemos. La mayoría de las que están acá saben que yo soy el intendente de Ensenada, que ya voy por el 5º mandato. Entonces uno se hace conocido por el tiempo y por lograr cosas importantes. Y otros también ya me conocen de muy joven, cuando fui durante 4 periodos secretario general. Y ahí nos tocó una historia que a veces los tiempos nos van haciendo que nos olvidemos. Entonces cuando yo la escuchaba a Teresa García, una gran compañera, habla de aquellos momentos históricos, esperando al Néstor Kirchner, esperando a Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros, quien les habla fue uno de los creadores de la marcha federal, uno de los creadores del paro y medio, de las marchas de los jueves, de tantas luchas que hubieron en el país y que nos juntamos con tantos dirigentes, y que a veces la historia nos contaba de Perón y Evita, y nosotros no pudimos militar en esos momentos porque éramos muy chicos, y la vida nos fue llevando en algún lugar a ponernos y a conducir nuestros espacios, y todos esos armados que terminaron siendo un gran frente que esperaba un cambio. Luchábamos contra el liberalismo, contra las ideas de Menem, y en aquel momento de la Rúa, y en otras historias la dictadura, y todas esas cosas que fuimos viendo en todas esas décadas, y nosotros siempre vivíamos de ese recuerdo de lo que había dejado Perón y Evita. Y entonces apareció Néstor, ¿no? Que nos deslumbró a todos, y que para mí fue un honor haber militado al lado de él y haber tenido la experiencia de haber militado al lado de un presidente que cambió el destino del país.
Y como decía Teresa, que cuando ya no estaba, nos dejó a Cristina, ¿no? Esa mujer con un temple tremendo que termina de lograr que el país se dé cuenta de que no era lo que nos decía Clarín, La Nación o todos los medios de comunicación, que si no se podía llevar a la práctica toda esa historia del peronismo cuando lo conducía, cuando presidía Perón. Y entonces nos hicieron vivir otra etapa de la historia, ¿no? Digo, que nosotros creamos en nosotros mismos que pudimos ser capaces, ¿no? Y empezamos a desarrollar también, no solamente a distribuir la riqueza, la justicia social, la democracia y un montón de cosas más también que hacen que un proyecto político vaya marcando, vamos a decir, una diferencia con lo que habíamos venido viendo todos estos años, sino también empezar a pensar en otras cosas que otros no tuvieron el coraje para hacerlo. Miren, yo durante todo este proceso de mucho tiempo, de más de 30 años con responsabilidades, siempre me acompañaron grupos de mujeres que me hicieron mirar otras miradas, tener otras ideas, y qué importante fue eso para que podamos desarrollar. Porque no es solamente que los cuadros se generan porque van a estudiar a la universidad, ¿no? Los cuadros se generan también, por supuesto, el que puede ir a la universidad tendrá otra capacidad más fácil de interpretar las cosas, tal vez. Pero también, vamos a decir, la política genera los cuadros a donde las mujeres empiezan a ver la situación y a ver qué es un cuadro. Un cuadro es el que sale del común de la militancia y empieza a conducir y lleva a la práctica sus pensamientos. Tiene la responsabilidad de ejecutar sus pensamientos. Y un cuadro es el que está preparado para conducir. Y entonces las mujeres tienen ese deber de cada vez prepararse más. Y hay un gran ejemplo que es Cristina. Nadie puede obviar lo que ha sido nuestra conductora. Miren, en nuestro partido se ha debatido con diferentes pensamientos, diferentes formaciones. Algunos vienen del peronismo, otros del comunismo, el radicalismo, el socialismo, algunos directamente en el frente, digo. Pero todos interpretamos que este partido lo conduce Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros llevamos a la práctica, vamos a decir, esa defensa de esos pensamientos, y cuando hablamos de que decía Susana González de ponerle el cuerpo a las ideas, digo, ¿de qué estamos hablando? Digo, algunos creyeron que después del 2015 y después de la derrota se terminaba y venía el fin del mundo y había que hacer el pro-kirchnerismo. Y la verdad que algunos se proponían, vamos a decir, tener otras ideas, y nosotros seguíamos adelante con ese emblema que era Cristina, es la historia viva. ¿No? Entonces nos dio muchas oportunidades a los argentinos. Nos ha hecho crecer tremendamente, nos ha revolucionado los pensamientos. Y yo creo que Cristina es una gran gestora, junto con Néstor, de revolucionar también los pensamientos de las mujeres. Que las mujeres cada vez ocupen más lugar, pero por su capacidad como cuadro, y que lleven a la práctica esas ideas a la hora de conducir y a la hora de defender al pueblo argentino. Digo, qué bueno que cada vez tengamos más compañeras que tengan ese coraje tremendo que demanda la historia de la Argentina. Hoy en estos tiempos la Argentina demanda que la dirigencia política tenga más compromiso y tenga más capacidad, y demanda también más capacidad, no solamente de los hombres, sino de las mujeres. La historia hoy nos pone a los argentinos a seguir esta pelea del liberalismo y los proyectos nacionales y populares. Y en eso la mujer tiene que tener un compromiso tremendo de ocupar los lugares cuando llegue el momento. Y hay que prepararse para eso. No hay que decir, ay, porque corresponde el 50% le damos y después pasamos vergüenza. No, para eso está en nuestras escuelas, para eso están todos los cursos de capacitación, para eso hay que ir gobernando y capacitándose.
Los lugares no se regalan, los lugares se ocupan con dignidad, con trabajo, con capacidad. Y yo creo que este país ha despertado tremendamente la fortaleza de la mujer en la Argentina. Y eso es muy bueno, es muy saludable. Y en nuestro partido también. Miren, a mí me tocó conducir en la provincia de Buenos Aires. Y después fuimos dándole pasos también a Enrique y después decidimos juntos que era hora de que en la provincia sea conducida por una mujer, nuestro partido. ¿Y qué protagonismo le fueron dando las mujeres en la provincia de Buenos Aires? Qué hermosa lista que hemos logrado entre hombres y mujeres. Qué transformación que hemos logrado en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que esto también lo estamos logrando a nivel nacional, con todas las compañeras en todas las provincias, y con los compañeros que van dejando lugar para el protagonismo de la mujer. Miren, yo solamente contento, feliz de que nuestro partido, nuestras compañeras tengan estas iniciativas. Miren, yo solamente orgulloso con el nombre, Cristina Fernández. Nosotros, como decían algunos, hemos sido los mosqueteros de Cristina y hemos defendido en trincheras que no eran favorables a nosotros. Nunca dejamos de hacer nuestra impronta, ¿no? Hemos puesto siempre nuestro coraje, no fuimos unos quebrados. No nos resignamos a que gobernaba el liberalismo y por eso nos teníamos que arrodillar y pedir perdón. Nosotros convencidos de lo que fue nuestro gobierno durante 12 años y medio y cómo apoyamos cada iniciativa. Y no siendo gobierno, no nos dejamos confundir. Tuvimos nuestros pensamientos muy firmes. Y eso fue muy importante para volver. Y yo creo que todos esos compañeros que tuvieron esos pensamientos fuertes, como quien les habla, dieron, vamos a decir, esa fortaleza para volver. Y algunos que no lo tuvieron hoy también nos miran, porque saben que nosotros podemos pasar boleta, porque nuestro partido también necesita ser garantía de ese proceso que tenemos que vivir. Y esto es para largo, ¿no? Para hablarlo durante toda una noche. Pero es un ratito que me dan ustedes. Porque después ustedes siguen con todo esto, con todo este armado, que es parte de todo eso que estaba contando. Todos los pedacitos se van juntando en una línea. El kirchnerismo es un abanico de representatividades. El kirchnerismo en sus diferentes versiones. Nosotros somos una versión. Y hay un montón de versiones más que nos juntamos. Y eso es la gran fortaleza del frente kirchnerista. Y eso también es una garantía para los frentes como el nuestro, como el frente de todos, para que nosotros acompañemos con una mirada de que nosotros no hacemos, pensamientos felicitadores o algunas cosas simples que según como para dónde va el viento vamos nosotros. Nosotros tenemos un pensamiento y nos paramos ahí, en ese pensamiento. Y en el pensamiento que nos fortaleció Néstor y Cristina. Ellos cambiaron la historia en la Argentina. Ellos nos dieron la posibilidad. La diversidad. ¿Quién pensaba, vamos a decir, que cuando Néstor hizo votar esa ley en la Cámara de Diputados, 5 millones de argentinos iban a poder sentir que alguien los había escuchado, que alguien le iba a dar sus derechos, que todo lo que pasó durante años y años, alguien los iba a interpretar como él, y que nos hizo entender a nosotros a desarrollar todas estas cuestiones, para que todos esos compañeros se sientan contenidos por nuestro gobierno. Qué impresionante lo que logró el kirchnerismo. El kirchnerismo no solamente puso en valor estas cuestiones que a veces nadie las quería desarrollar, sino también nos hizo interpretar lo importante que somos en la vida política de nuestro país. Y el compromiso todavía que hay que ir asumiendo para que esto se vaya fortaleciendo más.
y cada vez queda más en evidencia el liberalismo en la Argentina. Ellos tendrán su Comodoro Pi, sus medios de comunicación, su poder económico, podrán tener todo eso, pero no tienen lo que tiene nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es el amor del pueblo argentino, es el amor tremendo del pueblo argentino. Y ojalá que nosotros, en la Argentina, tengamos muchas mujeres como Cristina, muchas mujeres. Yo deseo tremendamente que haya muchas mujeres como Cristina. Y en nuestro partido, deseo que como las compañeras que se destacan en nuestro partido, vayan sumándose un montón más, porque necesitamos buenos cuadros. Hay que conducir los procesos políticos y lo tenemos que hacer con buenos compañeros, con compañeros que conduzcan con dignidad, que lleven a la práctica los pensamientos de nuestro partido. Así que solamente esta reflexión y un agradecimiento tremendo por esta iniciativa. Te felicito, compañera Silvia, y bueno, y a todos los que participan, a todas las que saben que le tengo un cariño tremendo, un amor tremendo, porque son grandes luchadoras, incansables luchadoras, que me siento feliz de conocerlas, de haber militado durante mucho tiempo con ustedes, así que nada, desde acá un abrazo grande a todas las compañeras. Felicitaciones. Bueno, Mario, muchísimas gracias por las palabras. La verdad que hoy es un día de muchas alegrías. Y les pido que me permitan hacer un agradecimiento a tantas compañeras del Ministerio de las Mujeres, en el cual yo también soy parte, y que están acompañando esta presentación, que saben que las quiero, así que les agradezco profundamente. Como el primer eje es el de feminismo popular, Luisina está trabajando y no podía estar con nosotras, y con nosotros nos mandó un video para la presentación, para contarnos quién es Luisina y qué es lo que va a desarrollar, y después vamos a pasar con Rosario Charo, y por último con mi amiga Indiana Guereño, que también nos va a contar su eje. Pero vamos primero con Luisina y el video. Sergio, ¿estamos? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Luisina Boya, soy licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata y actualmente trabajo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y también doy clases en algunas facultades de esta universidad. Voy a estar compartiendo con ustedes el primer módulo, titulado Feminismos Populares, y la pregunta que nos va a interesar hacernos en este módulo va a ser ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismos populares? Es decir, ¿cuáles son las características de los feminismos populares? ¿En qué se distinguen de otras corrientes, incluso dentro del propio movimiento feminista? ¿Cuáles son los desafíos que traen los feminismos populares? Y para intentar responder algunas de estas preguntas, hemos dividido ese módulo en dos encuentros. En el primer encuentro vamos a hacer una aproximación a lo que son las principales categorías de análisis feminista. Vamos a definir patriarcado, género, violencia de género. También vamos a hacer un breve recorrido por la periodización de los movimientos feministas, que ustedes saben que se ha hecho a través de la imagen de las olas del feminismo. Pero sobre todo vamos a pensar en qué medida esas categorías hegemónicas y esa periodización en olas nos representa o no a nuestros feminismos situados en América Latina. Otro tema que nos va a interesar problematizar en el primer encuentro es el tema del contrato social, ¿sí? Porque ustedes saben que históricamente ha habido muchas subjetividades que han sido excluidas de ese contrato. Entonces vamos a pensar de qué forma podemos reformular y reelaborar ese contrato a partir de los aportes que hacen las teorías feministas, ¿sí? Una gran pregunta también que vamos a examinar es la pregunta por quién es el sujeto del feminismo o quiénes son los sujetos del feminismo. Esa pregunta nos va a abrir la puerta, por decirlo de alguna forma, al segundo encuentro, ¿sí? Donde vamos a pensar lo que llamamos los feminismos en plural, es decir, la diversidad que existe incluso en el interior de los feminismos populares, ¿sí? Es decir, en qué sentido se entiende lo popular desde diferentes perspectivas, ¿sí? En ese segundo encuentro vamos a trabajar en torno a tres conceptos: el concepto de interseccionalidad, el concepto de decolonialidad y el concepto de justicia social.
La idea es que cuando existimos, nunca existimos solamente como personas que tenemos o que somos de un género, sino que también existimos atravesadas por múltiples dimensiones del poder que conforman nuestras subjetividades, nuestras identidades. Eso es lo que llamamos la interseccionalidad, ¿sí? En ese sentido vamos a estudiar las críticas de las feministas negras, de las feministas chicanas, de las feministas latinoamericanas, y vamos a prestar mucha atención a lo que llamamos feminismos descoloniales, que son teorías y prácticas que se desarrollan actualmente en América Latina, ¿sí? También vamos a trabajar, para finalizar este segundo encuentro, con el concepto de justicia social, que es un concepto que últimamente ha sido muy pensado también por las teorías feministas, ¿sí? La pregunta, para sintetizarla, sería: si los feminismos son solo un movimiento que reclama en términos de políticas de reconocimiento, por ejemplo, el reconocimiento de identidades disidentes, el reconocimiento de reclamos en términos identitarios, o si también tiene que incluir cuestiones de redistribución de los recursos, ¿sí? Entonces la pregunta va a ser: ¿cómo construimos unos feminismos o un feminismo que atienda esa doble dimensión? Es decir, que sea capaz de integrar las demandas de reconocimiento de identidades disidentes, por ejemplo, y también que integre cuestiones de redistribución, es decir, que nos permita pensar también en las amplias mayorías de mujeres o de identidades sexogenéricas disidentes que son excluidas de los contratos sociales, ¿sí? Así que bueno, esas son algunas de las preguntas que les invito a que pensemos a lo largo de los 2 encuentros. Les mando un saludo y nos vemos pronto. Bueno, esto que planteaba la embajadora en el Vaticano, ¿no? Esto de pensarnos desde otras realidades, de otras cuestiones del feminismo, como pensar el feminismo descolonial y todas estas cuestiones que nos compartió, y pensarnos desde la justicia social, ¿no? Así que es sumamente interesante este módulo que nos va a dar Luisina. Charo, si te querés desmutear para poder hacer la presentación de tu eje, que es el eje de nacional y latinoamericano, nada menos. ¿Estás ahí? Acá estoy. Dale. Muchas gracias, Silvia. Bueno, antes que nada, felicitarles por esta iniciativa. Ha sido un gusto formar parte de la presentación. Se nota el trabajo y el empeño que le han puesto y bueno, muy agradecida por la invitación. Como ya comentó Silvia, también lo decía Luisina en el video, yo también integro el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. El centro fue creado en 2006 y desde entonces es un espacio de formación y también de trabajo en investigaciones vinculadas a las cuestiones de género desde distintas disciplinas. En mi caso, yo soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y actualmente estoy haciendo el doctorado en Historia en la facultad, en la Universidad Nacional de La Plata. Y un poco lo que les propongo para los 2 encuentros que vamos a compartir es trabajar, como decía Silvia, lo nacional y lo latinoamericano, los feminismos, lo nacional y lo latinoamericano, muy en diálogo con lo que comentó Luisina, muy en diálogo con el eje que compartió Luisina en su video. En el primer encuentro vamos a tratar de pensar las relaciones de género en la construcción de la identidad nacional. Acá va a ser muy fuerte el concepto de ciudadanía, qué entendemos por ciudadano, quiénes son ciudadanos, quiénes son ciudadanes, podríamos decir hoy, cómo delimitamos esa categoría en lo conceptual, pero también cómo se ejerce la ciudadanía en la práctica, y cómo se involucra el Estado en ese proceso. Para verlo, la idea en este eje que me toca a mí es ir a la historia. Tanto en el primero como en el segundo encuentro, la idea es buscar ejemplos de eso que queremos pensar también en términos conceptuales. Por eso, en el primer encuentro, que va a estar más destinado a pensar lo nacional, vamos a ver en un primer momento
la feminización de la docencia y la escuela como un dispositivo fundamental para la construcción de la identidad nacional, en un proceso que presenta paradojas interesantes para pensar la construcción de la identidad nacional. ¿Por qué? Porque por un lado, la escuela, como se concibió a fines del siglo XIX en Argentina, establecía claramente que el ciudadano era el varón votante, mayor de edad, y las mujeres estaban destinadas a un rol más doméstico. Pero ¿quiénes eran las que impartían este conocimiento en las escuelas? Mujeres que estaban trabajando fuera del hogar, que estaban ejerciendo una profesión, que estaban, por otro lado, cumpliendo un rol fundamental en la construcción de la ciudadanía. Entonces es sobre esa paradoja que ese primer momento de intervención estatal muy fuerte en la construcción de la ciudadanía, como la entendemos hoy en día, que vamos a pensar en el primer encuentro. En el primer encuentro también vamos a pensar en aquellos debates que se dieron en torno al voto de las mujeres a mediados del siglo XX, no tan enfocado en cómo fue la gesta para la ley, que eso por ahí, para la ley del sufragio femenino, que eso por ahí es algo que todos tenemos un poquito más, que tenemos más conocimiento, quiero decir, que está más difundido, sino más bien para pensar cuáles eran los debates en torno al rol específico de las mujeres en la política, con este nuevo derecho que se ganaba, ¿no? que comenzaba a implementarse. Esta idea que trae Evita de la política en la mesa familiar, ¿no? Hay un movimiento que es interesante que vamos a ver en este hito histórico, que es no solo las mujeres en la plaza, las mujeres votando, sino también las mujeres discutiendo en su propio ámbito, en el ámbito que hasta ese momento parecía ser el propio, ¿no? El doméstico, discutiendo de política allí. Esta es una propuesta que Evita trae en este momento, y es interesante también para pensar estas especies de paradojas que nos va proponiendo siempre la historia desde una perspectiva feminista. Después vamos a ver a las piqueteras, vamos a ver cómo este movimiento social, político, también interpeló a la identidad nacional, también interpeló qué se entendía por ciudadano y qué se entendía por ciudadana. Y por último, vamos a ver el contexto de la ley de identidad de género y también los debates que se dieron en torno a la ciudadanía a partir de esa lucha. En el segundo encuentro ya nos vamos a pasar al ámbito latinoamericano, vamos a ampliar un poco el panorama, pero vamos a seguir con la lógica de pensar hitos, en realidad en este caso figuras, figuras de referentes políticos, para pensar debates más amplios. Entonces, las figuras que les propongo para el segundo encuentro son, por un lado, la mexicana Elena Arizmendi. Ella tuvo una actividad política muy importante a nivel internacional, de hecho muy en sintonía con los videos que tuvimos en la presentación, ¿no? Estas mujeres que están dando los debates en la ONU, la embajadora en el Vaticano. Elena Arizmendi era una mexicana que estaba dando también la discusión en ámbitos internacionales, donde había un debate sobre cuál era el modelo de mujer, digamos, cuál era la mujer que esos organismos tenían que representar, y se posicionó desde un lugar de plantear a la mujer latinoamericana, cuáles eran las especificidades de la mujer latinoamericana en este cruce interseccional que ya van a haber charlado y compartido con Luisina. Por otro lado, también vamos a ver la figura de Domitila Barrios de Chungara, que ella fue una militante política y sindical boliviana. Ahí la pregunta que nos trae Domitila es muy interesante. Su militancia, como les decía, era una militancia sindical principalmente, y el feminismo la interpelaba de una manera que no era tan explícita. De hecho, ella no se reivindicaba feminista,
pero por una discusión que había en torno a qué entendía ella por feminismo, cuál era el feminismo que en ese momento era hegemónico. Entonces ahí nos vamos a hacer preguntas interesantes sobre cómo vincular las luchas sindicales, políticas, con qué feminismo se pueden vincular y con qué feminismo no, o digamos, cuáles son las preguntas que el feminismo puede aportarle, o al revés, cuáles son las preguntas que esas luchas sindicales pueden aportarle al feminismo para pensarse. Y por último vamos a ver las figuras de Berta Cáceres y de Mariel Franco para pensar esta solidaridad entre las luchas, esta idea de que la lucha feminista o de que las reivindicaciones en torno al género no están aisladas, un poco lo que decía también Luisina en el video, y ver cuál es la manera concreta en la práctica militante, en la lucha política y social, que se entrecruzan. ¿De qué manera se ponen en diálogo en la misma práctica militante? Y para eso, como les decía, vamos a ver la figura de Berta Cáceres, hondureña, con una militancia muy abocada a la cuestión ecológica, y por otro lado, la historia de Mariel Franco, ella brasilera, como saben, militante por los derechos de la población negra en Brasil y también por los derechos de las disidencias sexuales. Ambas fueron asesinadas justamente por sus militancias y sus activismos políticos y sociales, entonces va a ser interesante también pensar las resistencias que se motorizan frente a estos avances y estas fortalezas de las luchas solidarias desde los márgenes, desde lo específico del territorio, y desde la vivencia también siempre personal y política, ¿no? En esta propuesta que los feminismos todo el tiempo nos hacen de interpelarnos en muchos niveles de la existencia y de la práctica social y política. Así que, bueno, esos son los dos encuentros que vamos a compartir, que van a compartir conmigo. Y bueno, estoy muy entusiasmada por lo que viene y de nuevo les quiero felicitar por la iniciativa y agradecerles por la oportunidad de compartir. Gracias, Rosario. Nosotras estamos también muy entusiasmadas con todo eso que nos contaste. Pensarnos como feministas, pensarnos como mujeres y pensarnos como políticas en el contexto latinoamericano es una cuestión que la verdad que nos da como mucho entusiasmo. Ahí está mi compañera Indiana, que nos va a compartir ese módulo que tendrá que ver con lo democrático. Así que, Indiana, te doy la palabra. Bueno, buenas noches. Tengo una emoción enorme. Muchas gracias por la invitación. Celebro este espacio de formación, de capacitación de compañeras y compañeros. Me parece que haberla llamado de esta manera, ¿no? El feminismo los feminismos se tratan de pensar las cosas desde otro lugar, de ponerse, como decía hoy Mario, ¿no? Otros lentes, ver más allá. Y que tenga el nombre de Cristina Fernández, por supuesto que no es casualidad. Ella nos invita todo el tiempo, nos enseña a ver las cosas más allá y desde otro lugar. No solo por dónde llegó, ¿no? Pero el lugar que ocupa y que sigue ocupando, por suerte, porque, por supuesto, ella es brillante, rompe todos los esquemas, y se me podría decir, bueno, llegó ahí porque es inteligente. No, bueno, yo me niego a creer en la meritocracia, soy peronista, así que no voy con esa. Me parece que tenemos como deber ir creando oportunidades, ¿no? Y ella nos enseña, por supuesto, a ver más allá, y nos enseñó, sobre todo durante sus presidencias, nos mostró lo que hacían contra ella, ¿no? A ella le han dicho cosas del estilo loca, histérica, yegua, cosas que o la han
Bueno, la han dibujado de diferentes maneras que jamás lo hubieran hecho contra un varón. Jamás. Ella nos muestra cómo eso pasa de manera imperceptible, de manera invisibilizada. Y nos mostró lo que hace el odio también, ¿no? O sea, y su contracara. Nos mostró y nos enseñó a construir desde el amor, pero no un amor romántico, un amor ingenuo de globos de colores, porque los globos se pinchan. No, ella nos enseñó a construir desde un amor sólido, desde entender la necesidad del otro, la otra, el otro, esto de que la patria y la matria es la otra persona. Y es desde ahí que estos dos encuentros nos van a unar, ¿no? Es desde el lugar de pensar una democracia, no desde lo formal, por supuesto que hay que defenderla, no se trata de entender a la democracia como el gobierno de las mayorías y ya, sino que tenemos que entender esto del nacional, popular, democrático y feminista. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, que la democracia, no podemos vivir en una democracia que no tenga las necesidades básicas satisfechas de las personas, ¿no? Es una democracia con esto de que los números cierran con la gente adentro. No puedo pensar en una democracia o en una igualdad de oportunidades si no tenemos políticas públicas que hagan que realmente las personas tengan un plato de comida. Entonces, ahí en los encuentros vamos a ver políticas concretas como la asignación universal por hijo, hija o por embarazo, el programa Ellas Hacen, siempre pensando en ampliar derechos, en reconocer los derechos, ¿no? Esto nos lleva a también entender a la democracia como inclusiva, pero no desde un lugar de inclusión desde el arriba, ¿no? Pensando, bueno, vos sos diferente, entonces yo te incluyo. No, desde un lugar de horizontalidad, de paridad, de yo reconozco tus derechos, la ley de identidad de género, bueno, ya lo han dicho, ¿no? La ley de identidad de género, matrimonio igualitario, parto respetado. Pensar en la posibilidad de ejercer la maternidad elegida o no. Esto es algo, se trata de la autonomía de las mujeres, se trata del derecho a la salud. Y haber logrado todo esto es básicamente fortalecer la democracia, ¿no? Es estar en un estado presente. También tenemos que hablar de lo que ocurre con el trabajo, ¿no? Si hablamos de nacional, popular, democrático y feminista, porque ella lo dice muy claro, cuando me refiero a ella hablo de Cristina Fernández, ¿no? El peronismo se trata de proteger, trabajar al lado de cada trabajador y cada trabajadora, pero tenemos un plus cuando se trata de mujeres. Las mujeres no solamente trabajamos afuera, sino que llegamos a casa y trabajamos el triple. Entonces, no solamente tenemos desigualdad salarial en el mundo laboral afuera, sino también dentro tenemos unas tareas, algunos dicen que nos ayudan en casa. Bueno, no ayudás en nada, tenés la misma responsabilidad que yo, digamos, adentro. Entonces, hablamos de tareas de cuidado, hablamos de equidad salarial, cuando hablamos de democracia nacional, popular, y feminista, ¿no? Pero también tenemos que hablar de, si pensamos en esto de una sociedad más justa, que es por lo que estamos acá, ¿no? Y con la gente adentro, también tenemos que hablar de violencia, y tenemos que hablar de la violencia que se ejerce contra la mujer. La propuesta de estos encuentros es hablar de cómo acceder a la justicia, cómo no se accede a la justicia, cómo es necesaria una reforma judicial feminista, por qué hablamos de reforma judicial feminista, y se los voy a graficar en un caso muy concreto. Actualmente en Argentina hay mujeres victimizadas que la justicia no las escucha, pero también hay mujeres encarceladas que son inocentes, que son juzgadas sin perspectiva de género, como
Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, que fueron condenadas a prisión perpetua por un hecho que no cometieron, pero las juzgaron por su manera de ser o por lo que se creía que era su manera de ser, y estuvieron privadas de la libertad más de una década. Pensemos, más de una década hasta que la Corte Suprema las liberó. Más de una década, lamentablemente, Cristina Vázquez, después de haber recuperado su libertad, después de 8 meses, en la calle, como decimos quienes somos penalistas, fue encontrada sin vida, con signos de suicidio. Y miren si no es importante una reforma judicial feminista, ¿no? Porque no se trata de lo que hizo o no hizo el Estado misionero, ella era de Misiones, cuando recuperó su libertad, sino de lo que hizo el Poder Judicial durante todo ese tiempo, ¿no? Y de lo que tardó en darse cuenta de que eran inocentes cuando las pruebas estaban todas en el propio expediente. Entonces vamos a hablar de esas violencias, de las violencias invisibles, de las violencias que se ejercen contra las mujeres en todos los ámbitos. Y una invitación más para finalizar, porque ya van corriendo los minutos, es a dejar de hablar de que esto de que las mujeres no ejercemos la política, ¿no? O que ejercemos hace poco tiempo solamente, sino que, como decía recién las compañeras, ejercemos política desde hace años, y si no, pensemos en las madres y las abuelas, pensemos en las detenidas y desaparecidas, las miles. Pensemos en quienes forman las cooperadoras de nuestras escuelas, ¿no? Porque eso es hacer política también. La política es hacer acciones para mejorarle la vida a la gente. Y pensemos en esas madres que se quedaban en casa y darle una vuelta de tuerca a esto de lo personal es político, porque hay que borrar esa frontera. Lo que pasa adentro, pasa afuera, y hay que intervenirlo también. Así que no quiero llevarme más minutos, esta es la propuesta para seguir dialogando con las compañeras, para formarnos y seguir capacitándonos en esto que bien dijo Susana y Teresa, ¿no? De poner el cuerpo, de seguir ocupando espacios en los lugares donde nos llamen y seguir avanzando por una sociedad más justa. Muchas gracias. Genia. Indiana nos va a, para que también podamos escucharla antes de que empiece con la escuela, nos va a estar acompañando en una de las próximas charlas sobre que venimos llevando, estos diálogos que hace Susana sobre la reforma judicial con perspectiva de género. El 2 de junio nos va a estar acompañando, así que ya la vamos a poder escuchar antes de que comience su cuestión en la escuela. Bueno, quedan poquitos oradores, pero necesitamos que ellos hablen. El primero de ellos es nuestro vicepresidente, Carlos Raimundi. Él desde allá lejos hizo posible también que compañeras estuvieran dentro de este proyecto. Así que le voy a ceder la palabra a nuestro embajador en la OEA, pero antes que embajador, a nuestro compañero vicepresidente, Carlos Raimundi. Bueno, gracias. Me da uno tiene un recato muy grande, ¿no? Al hablar en este ámbito. Me lo transmitió la experiencia de vida de los últimos años. Un día estaba en la Facultad de Trabajo Social, y en el programa decía que tenía que yo explicar una teoría del Estado, que es el nombre de la materia que daba allá cuando estaba en La Plata, y ahí me di cuenta que yo estaba hablando en abstracto, que yo estaba transmitiendo una cantidad de cosas, pero las que sabían eran las estudiantes, que en la Facultad de Trabajo Social de La Plata el 80, el 90% de las estudiantes son mujeres, y ellas sabían mucho más que yo, pero no era porque habían leído más que yo, sino porque habían sufrido más que yo. Porque yo creo que estamos en la revolución
más potente de toda la historia de la humanidad. Pero yo no digo esto porque quede bien decirlo en una reunión de mujeres, sino porque, por varias cosas, pero fundamentalmente porque cuando hay una revolución, por ejemplo, por la independencia de un país, los sujetos son los oprimidos de ese país. Cuando hay una revolución social, los protagonistas son los explotados. Pero aquí las protagonistas son la mitad de la condición humana, pero que además modifica la ubicación de la otra mitad. Por lo tanto, esta es una revolución que comprende todas las demás. Y creo que la segunda razón por la cual es tan poderosa es porque está organizada. Yo recién escuchaba a las compañeras anteriores. Está organizada precisamente desde el que sufre, desde la persona que es agredida y que es la que lucha. ¿Por qué se hizo? Pensaba recién cuando la compañera nombró a las madres y a las abuelas. ¿Por qué se hizo tan gigante en nuestro país y en el mundo? ¿Por qué se hizo tan gigante el movimiento de derechos humanos surgido desde la Argentina? Porque surgió desde la base, porque no surgió, la escuchaba también a Teresa, dice, esto no surge de ningún libro, de ninguna teoría, de ningún reglamento, esto es la vida, surge de la vida. Y desde allí surgió ese movimiento, y desde esa base social también invencible surgió el movimiento feminista. Recién vos viste, Susana, que siempre a menudo mencionás y recordás cuando estábamos juntos en la clase de Derecho Político, no juntos, vos estabas en el asiento y yo estaba en el pizarrón. Yo en ese momento había, sin duda dábamos en Derecho la teoría del contrato social de Rousseau, pero yo no había leído una obra de Rousseau, que es cuando él trata de educar a su hijo Emilio, y a partir de la educación de Emilio, establece el rol de Sofía, de la mujer. Y yo tengo aquí algo que les leo a mis alumnos desde el siglo X, es decir, nosotros reivindicamos a Rousseau, porque Rousseau fue la base filosófica que justificó la Revolución de Mayo. Lo tradujo Moreno, a ese Rousseau lo rescatamos históricamente. Pero ese Rousseau, padre junto con otros del pensamiento liberal, dice, por ejemplo, las diferencias anatómicas determinan diferencias morales y las mujeres nada tienen que hacer en el mundo de la política. Fértiles biológicamente, son seres privados de racionalidad y por lo tanto incapacitadas para adquirir el sentido del deber. Y es inútil el intento de procurarles una educación para el deber. Las mujeres no existen en cuanto seres morales y esto las inhabilita para contratar. Es decir, ¿por qué es tan poderosa esta revolución? Porque lucha contra esas raíces del pensamiento profundo, siglo XVIII, siglos, generaciones que se formaron en la ética liberal que incluye este despropósito. Contra estas cosas luchamos. Por eso es tan poderosa. Y termino. ¿Por qué es tan poderosa? Porque a mí me pasó, después de dar esas clases, después de dar clases en la Facultad de Periodismo, y después de hablar con mis hijas, yo tengo 2 mujeres y un varón, les tres feministas a ultranza. Entonces ellos me enseñaron, por ejemplo, que ahora hay chistes que no me causan gracia. Es decir, lo profundo. Por eso hablo desde la experiencia, no hablo desde ninguna teoría, no hablo desde ningún deber ser. Y lo último es rescatar el mérito que tiene encarar esta lucha
desde un partido político. Porque ahí Boaventura de Sousa Santos dice que para cambiar el pensamiento colonial hay 3 estadios. El capitalismo, que hace que unas personas sean más poderosas económicamente que otras. El colonialismo, que llevado ese esquema a la lucha entre los estados, hace que unos estados dominen a otros, pero resulta que debajo de las personas ricas que oprimen a los pobres y de los estados ricos que oprimen a los pobres están las mujeres, que sufren una opresión, la otra opresión y una tercera opresión por ser mujeres. Entonces hay que dar una lucha conjunta, porque no se puede luchar contra la explotación si no se lucha contra el patriarcado. Y esa mirada la da un partido político, no solamente un movimiento reivindicativo, sino el que plantea la lucha integral, la lucha por el poder, la lucha por modificar esta relación de fuerzas en la sociedad. Pero insisto, lo digo desde la mayor humildad, porque yo cargo con todos los siglos de patriarcado. Yo nunca sentí el temor que siente una mujer cuando va caminando por una calle oscura. No lo sentí. Por eso la lucha poderosa viene de ustedes, no de nosotros. Nosotros tenemos que acompañar, reforzar, cambiar, estar atentos, porque en un segundo podés tirar abajo toda la lucha que hiciste durante años para mejorarte y volver a empezar. Pero por eso les agradezco muchísimo que me permitan estas poquísimas palabras, pero absolutamente sentidas. Gracias. Gracias, Carlos. Le voy a ceder la palabra a una compañera de la Cámara, a una de las que está acá. Ella es presidenta de la Comisión de la Mujer. Fue mi presidenta de bloque durante la noche más oscura, voy a decir, porque fue cuando gobernaba Macri y Vidal, y ha sido una compañera que siempre nos ha empujado a ser mejores, y necesitamos escucharla y agradecerle que haya querido participar de esta inauguración de la Escuela de Género y Política, nuestra compañera Florencia Saintur. Bueno, primero, queridas compañeras y compañeras, voy a ser muy breve hasta ahora. Un abrazo y una celebración de esta escuela. Gracias, Susana, por convocarnos, por conducir este proceso. Felicitaciones, Silvia, con esto y por hacerlo tan grande. Me da mucha alegría ver acá compañeros también tan queridos, en el nombre de Mario, que es un intendente feminista, porque el feminismo discutió hace un tiempo si los varones podían ser feministas, ya es una discusión saldada. Hay varones que son feministas. Cuando Mario discute política con el respeto y el cuidado de pares, cuando da lugar, estas son prácticas feministas. Yo simplemente saludar a todos los compañeros, ¿no? A Carlos, Eduardo, que hace un tiempo largo que no nos vemos, por supuesto a Tere. Hay 3 cosas muy rápidas que quiero decir celebrando esta escuela. En primer lugar, estos 3 nombres, la idea de escuela. Creo que acá se dijo, para el feminismo nosotros tenemos, entre muchas cuestiones, tenemos a veces problemas con lo que se han llamado las escuelas de formación del feminismo o las tradiciones de formación. Porque hubo en la Argentina, y sigue habiendo, ¿no? Pero un feminismo que no se trata de tirarlo a la basura, pero un feminismo que pidió certificado de escolaridad en el sentido más elitista del mundo, ¿no? Que decía que para ser feminista teníamos que haber leído tantos libros, y eran ciertos libros de ciertas academias, ¿no? Haber hecho tantos estudios, tener estos doctorados y estos postdoctorados, y que si no, no podíamos hablar. Al punto que para el peronismo, entre muchas cuestiones, era un problema, porque ese feminismo no es que pedía que leyéramos libros, cosa que siempre hemos hecho, sino que además eran unos libros. Y piensen ustedes esto, Evita decía que ella era muy linda para ser feminista, ¿no? Y no lo decía banalizando la cuestión, sino que lo decía como diciendo, ese feminismo de ustedes, que es el feminismo que no tiene ningún problema con la oligarquía, pero tiene problemas con el peronismo, o ese feminismo para el derecho a fumar, a manejar, el de Victoria Ocampo, ¿no? Para discutir algunas cuestiones, pero no tiene problema con la oligarquía. En ese feminismo nosotras no estamos, ¿no?
Entonces yo creo que hemos hecho un recorrido, un largo recorrido, para poder pensar, como se ha dicho acá, un feminismo popular, o feminismos populares, para pensar que el feminismo, que sí, por supuesto, somos feministas, pero porque somos anticoloniales, porque somos del campo nacional y popular, porque queremos una patria libre, justa y soberana. Y que el saber está en unas ciertas tradiciones que nosotros recuperamos, pero no como hoy se hablaba, ¿no?, de ciertos nombres, no como momias o como ancestros, sino porque tienen que ver con la historia de nuestras luchas, y que hemos aprendido de ser feministas a partir del sufrimiento, como decía Carlos, de haber sufrido, pero también esencialmente haber luchado contra ese sufrimiento, porque no somos solamente víctimas, las mujeres, las otras identidades, digamos, las identidades no machos, no somos solamente víctimas, sino que queremos construir este mundo en el que vivimos y el mundo hacia adelante. Me parece que la segunda cuestión, y muy rápido, que celebro absolutamente, se lo dije a Mario el otro día, en el costadito, en un acto que estábamos, en una actividad, y le dije, además esta escuela se llama, y yo es la primera que conozco como Escuela de Formación Cristina Fernández, porque Cristina Fernández es hablar de Kirchner, pero Cristina no era de nadie, ¿no? O sea, Cristina y me parece, y además Cristina, y yo creo que acá esto a mí, me acuerdo que me lo advirtió Teresa García, una vez que nos habíamos reunido y veníamos de una movilización del Ni Una Menos, y teníamos una reunión por otra cosa, y me acuerdo que ella advirtió algo que para mí se me hacía invisible, justamente por las condiciones del peronismo, y era que en el Ni Una Menos no se hablaba de la persecución a la que estaba haciendo, como dijo Indiana, la persecución de la cual era víctima Cristina, ¿no? O sea, que no se hablaba de eso, que hablábamos del Ni Una Menos, de las violencias, pero no podíamos unificadamente, no nosotras que sí lo hacíamos, sino como movimiento de mujeres y disidencias ocupando todas las calles, todavía había un nivel de hipocresía o un nivel de maduración política que necesitábamos hacer, porque esa violencia no hablaba de Cristina, no es hace muchos años que no es un nombre propio, nada más, ¿no? Y que entonces era una de las violencias más grandes en el mundo en el que vivimos y en la política, que era necesario erradicar si efectivamente somos un movimiento feminista. Entonces, que esta escuela lleve el nombre de Cristina, yo creo que es absolutamente desafiante en términos, si quieren, epistemológicos, cognitivos, de formación, en términos políticos. Y ahí digo la tercera cuestión, y con esto, digamos, cierro, Susana, que te agradezco mucho, que me des como una compañera más muy querida y muy respetada por nosotros, que es una escuela de formación política, de un partido, como se dijo, para transformar, para equilibrar un poco la cosa tan injusta, tan desigual como lo vemos. Es necesario el Estado, y necesitamos un gobierno popular en el Estado, y un gobierno popular en nuestras democracias accede a través de partidos políticos, es decir, necesitamos partidos políticos, necesitamos reforzar la condición de popular de nuestros partidos, y necesitamos de la política, y esta formación política de una escuela de género, porque para nosotras, y pienso en Mario, y de esto sabe Susana, ¿no? y los compañeros que están acá, la política no es un lugar para ocupar un sillón o para estar cómodo, sino que la política es para transformar nuestra patria. Entonces, esta escuela está ubicada en esos tres lugares, y la celebramos, y por supuesto cuenten con nosotros y con nosotras para toda la construcción que se viene hacia adelante. Los felicito, compañeras, gracias por hacernos participar de este pedacito de compartir esto. Gracias, un abrazo grande. Muchas gracias, Flor. Y ahora le voy a ceder la palabra a otra compañera diputada. Ella es presidenta de la Comisión de Trabajo en la Cámara, es sindicalista, y hace que el género muestre batalla, no solamente en la Cámara, sino también en su territorio. Querida compañera Soledad Alonso. Muchas gracias, Susana. Gracias a todas y a todos, al Frente Grande por esta convocatoria. Y la verdad que ya han dicho todo, o sea, esta fue mi primer clase, yo aviso que ya soy alumna, que me voy a inscribir, pero que yo ya tuve mi primer clase, que es esta, claramente con todas las mujeres, con los hombres que han hablado. Un saludo enorme a Mario, Carlos, pero quiero contar
que yo estoy acá porque cuando hace un año y medio, no sé si año y medio, pero cuando el 10 de diciembre asumí como diputada provincial en el 2019, conocí a una compañera, cuando hablamos de sororidad las mujeres, esa sororidad tiene que ser en acción, tiene que ser real, tiene que encarnarse en esas situaciones donde una necesita a una hermana que se acerque y que te diga, yo estoy acá. Y está también Florencia, y me pasó con Susana, que el vínculo que yo tengo y que me llega hoy a estar acá es ese vínculo de a veces no entender y poderle decir a Susana, explícame, yo soy sindicalista, soy trabajadora del ANSES, representante de mis compañeros y compañeras, orgullosa, y me pasaba a encontrarme por momentos en la Cámara, a veces hasta perdida, y lo quiero hablar desde lo personal y desde lo político, donde se necesitan estas manos de compañeras que se acerquen, te abracen, te acompañen y te guíen en momentos que uno, la verdad, no nació siendo diputada, no nació siendo licenciada en nada, lo que uno hace, como dijo Carlos, es mujer, es la experiencia que después lleva a los lugares de poder que por suerte y por lucha estamos ocupando muchísimas mujeres y que no es casualidad que lo estemos haciendo en un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, y donde son en estos momentos donde como mujeres también nos tenemos que consolidar, formar y defender estos modelos para que después no vengan cantos de sirena del otro lado, y especialmente a la clase trabajadora, a querer confundir. Cuando hablaban, bueno, no quiero ser redundante, cuando hablábamos de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, Kirchner, Néstor por un lado, Cristina, que fueron los que los estábamos esperando, como dijo Mario, es lo que yo siempre sentía, leía Perón, leía Evita, me sentía emocionada, pero lo vivimos en carne propia, tenemos el orgullo de poder ser contemporáneos a Néstor y a Cristina, y haber vivido y ser parte de esa transformación política como herramienta para ayudar a los hombres y a las mujeres, pero las mujeres, decir esto, ¿no? Qué importante es en el mundo del trabajo y en el reconocimiento del trabajo, como decía también Indiana hace un rato, la independencia económica, que a través de las moratorias, a través de la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo y tantos otros programas que se implementaron en Argentina focalizándose en las mujeres y en la necesidad de esta independencia económica. Dato de color, les cuento, por ser de la seguridad social, uno se entera mucho en la SUDAI y en el ANSES, pero también por leer muchas mujeres de 60, 65 años a partir de tener este reconocimiento a su trabajo, que fue su jubilación, se separaron. Y quizás antes no se habían podido separar porque no tenían ese recurso económico, porque dependían de ese hombre que traía ese dinero al hogar. La independencia económica es fundamental en el peronismo, yo también soy peronista, y creo que lo hacen efectivas las políticas de Néstor, de Cristina, hoy a las cuales tenemos que seguir defendiendo con Alberto, con Axel, y con mujeres tan importantes en la provincia y en la nación que tenemos. Vaya un saludo a todas, no quiero nombrar a una porque me voy a quedar corta de nombrar a todas tan importantes, y sinceramente creo que es fundamental que no nos volvamos a confundir y que seamos las mujeres las que llevemos también esta voz desde la política, porque para cerrar les quiero contar que en el 2018 las mujeres sindicalistas llevamos adelante una lucha de lo que iba a ser una transformación de la ley laboral. En realidad querían ajustar a los sindicatos y modificar la ley de contrato laboral a través de un hermoso título de equidad y de oportunidades de las mujeres que llevaba Juntos por el Cambio. Fuimos las mujeres las que dimos batalla y no pudieron tocar la ley de contrato laboral. Y creo que esto es el logro de las mujeres, es el logro de entender el lugar y el rol que ocupamos las mujeres, empoderarnos, poder saber que tenemos que tratar, como dijeron, las tareas de cuidado, las licencias paritarias, maternar, paternar, que sean un derecho en Argentina y que realmente esa posibilidad nos dé de romper los techos de cristal, ocupar puestos de poder, pero que cuando lleguemos, queridas compañeras, a esos lugares de poder, seamos esas Susanas González que se acercaron en la Cámara a ver a esta Soledad Alonso que no sabía para qué lado ir, porque somos fundamentales. Cuando tengamos poder y logremos llegar a estos lugares de poder, nunca nos olvidemos de dónde venimos y que hay una mujer que está atrás nuestro seguramente que necesita que la acerquemos, la abracemos y la acompañemos en esta lucha. Porque para hablar de sororidad, creo que como dijeron todos, lo tenemos que hablar en el terreno de la militancia concreta y de ayudar a cada mujer que necesita, y para eso estamos nosotras, abriendo caminos y empujando entre todas para poder lograr el país que soñamos. Muchísimas gracias. Gracias, Sole.
Bueno, finalmente yo quiero agradecer nuevamente a todas las compañeras y los compañeros que participaron del lanzamiento de esta escuela. Estoy muy emocionada. Creo que la inexperiencia, como decía Silvia hoy, nos superó. No pensamos que iban a quedar tantas compañeras afuera. Julieta me decía recién que el mail explota para inscribirse en la escuela de Género y Política Cristina Fernández. Solamente quería decirles que muchas veces nosotras padecemos el techo de cristal y hablamos del techo de cristal. Esta escuela no tiene techo ni de cristal ni de nada. Esta escuela va a hacer que nosotras nos capacitemos, porque es necesario que cuando uno decide hacer política y cuando uno ocupa lugares por la política, tengamos una formación, no improvisemos, porque de nuestras decisiones políticas dependen todos nuestros vecinos, dependen todos nuestros seres queridos. Y me parece que nada hace más digno que a la conducción la capacitación, porque a partir de allí nos da un marco de error muy chiquitito. Cuando uno sabe, cuando uno se forma, uno comete menos errores. Y de eso se trata, de decidir política, de ejercer la política, y creo que esta escuela es fundamental para eso. Agradezco nuevamente a todos los que han participado, y con esta tijera imaginaria dejo inaugurada formalmente la Escuela de Política y Género Cristina Fernández. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Susana. Y permitime decirles a las que están escribiendo en el chat, el miércoles en la página del Frente Grande, en el Facebook del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, vamos a subir el formulario para que se puedan inscribir y lo puedan compartir con todas las compañeras. Una disculpa enorme a una compañeraza que es Agustina Pardo, que iba a poder explicar uno de los talleres, que va a ser el taller de IBE, que no tuvimos tiempo. Y bueno, y agradecerles enormemente, por supuesto, coincido plenamente con Soledad, a esa compañeraza que es Susana González, a nuestro presidente y a todas y cada una de las compañeras que estuvieron y de los compañeros que estuvieron, y las que no pudieron estar, que lamentablemente están rezongando y lamentándose en los grupos de WhatsApp, pero que vamos a estarlo subiendo al YouTube para que puedan tener toda su participación, lo puedan ver, y que por supuesto van a poder participar todas de nuestra escuela. Gracias, gracias Susana de nuevo, y gracias Mario y a todas, y a todos Teresa y todas las compañeras que estuvieron presentes. Gracias.